La palabra a la asambleísta Vanessa Freire. Encargada, señores asambleístas, profesionales de la salud, niñas, adolescentes, mujeres, público en general. Esta mañana quiero aplaudir porque veo que muchos colegas asambleístas han reconsiderado su posición del primer debate en cuanto a este tema tan sensible como es el proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas y adolescentes. La Corte Constitucional, sin duda alguna, sigue extralimitándose de sus funciones. Ahora son los todopoderosos. Van por encima de nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, que en sus sentencias claramente han señalado la defensa a la vida desde la concepción. En el caso número 34-19-IN y acumulados, que nos tienen hoy debatiendo, para que se apruebe una ley que garantice el acceso al aborto a las víctimas de violación. Sin embargo, compañeros legisladores y pueblo ecuatoriano, tanto la Defensoría del Pueblo como la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado han utilizado a conveniencia la sentencia de la Corte Constitucional. Pero cuando no les ha convenido, simplemente han hecho caso omiso a lo señalado. En la sesión del 9 de diciembre, muchos asambleístas, planteamos observaciones al texto propuesto en el primer debate, en donde se planteó que debía establecerse alternativas, como un procedimiento ágil para la adopción del niño al nacer, el derecho a la objeción de conciencia, la acreditación de los establecimientos de salud y de los profesionales para practicar el aborto por violación, determinar la edad gestacional para realizar el procedimiento, la denuncia como un requisito para que los violadores no queden impunes. Además, la disposición reformatoria novena claramente se contraviene lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional. La propuesta presentada en el primer debate no recogió lo señalado en esta sentencia, por lo que se sugirió que se revise en su totalidad, ya lo han manifestado muchos colegas asambleístas. Hoy lo que estamos debatiendo no es lo que nos envió a cumplir la Corte Constitucional. El aborto no es un derecho, compañeros asambleístas, es una excepcionalidad. Cuando la Corte Constitucional estaba estableciendo esta excepcionalidad para las víctimas de violación que puedan acceder a un aborto regulado por el Estado ecuatoriano a través del ente rector que es el Ministerio de Salud Pública. El título del informe del primer debate que fue presentado decía Proyecto de Ley Orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por causa de violación. Aquí sí hay que reconocer a la comisión que en este segundo debate el título indica Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. En el informe para este segundo debate se tiene un mínimo cambio con relación al texto del primer debate, existiendo temas pendientes con relación a la disposición de la sentencia ya anunciada. Denunciar la violación. La sentencia de la Corte Constitucional dice que
todos los casos deberán contar con parámetros y requisitos mínimos para sustentar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, por lo que debe realizarse la denuncia. Además, como se lo está planteando, puede provocar la revictimización de la niña o adolescente al no realizar ninguna constancia del delito, por lo que seguirá viviendo en el entorno familiar más violaciones, teniendo más riesgos dentro de su entorno de seguir siendo violentada sexualmente. En el párrafo 194, literal A de esta sentencia, manifiesta, por lo que para tales efectos deberá considerarse otras opciones, como por ejemplo la denuncia penal, examen médico o declaración jurada, las mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador. La denuncia no está estableciéndose como un requisito, lo cual implica la impunidad para los violadores. Hay quienes cuando les conviene utilizan las sentencias y en otras ocasiones hacen los ciegos. Recordemos la sentencia en el caso Guzmán Albarracín, en donde se le recordó al Ecuador que debe asegurar mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos de violencia puedan ser denunciados, investigados y sancionados. ¿O acaso ya nos hemos olvidado de Paola Guzmán Albarracín, que a su tierna edad fue víctima de violación? La hicieron abortar y no tuvo la oportunidad de denunciar a sus violadores. Establecer la edad máxima del nascituro para practicar el aborto. Esto es importante que se considere que el nascituro es un sujeto de protección. Establecer más de 20 semanas no tiene otro término que un crimen. Según los criterios de profesionales médicos y científicos, a las 23 semanas, un nacido vivo tiene posibilidades de sobrevivir, compañeros. Además, se tiene que a mayor edad gestacional, corren más riesgo las mujeres en estado de gestación. Por lo que sugiero que en todos los casos, sin discriminación, sin distinción, se debería hacer la interrupción del embarazo a las 12 semanas, aplicando métodos farmacológicos y quirúrgicos, considerando los riesgos para la vida de la niña, adolescente y mujer. Además, la legislación comparada en muchos países determinan tiempos mínimos desde las 14 semanas para atrás. La objeción de conciencia. La garantía de los derechos de los profesionales de la salud es fundamental. El Estado no debe de vulnerar sus derechos, como se lo pretende en esta ley. No se puede obligar a que se practique el aborto no punible a una niña, adolescente o mujer en un establecimiento de salud en las zonas rurales, alejadas y de difícil acceso, puesto que, como ya conocemos, el sistema de salud está muy debilitado. En las zonas rurales no se cuentan con los instrumentos adecuados para poder practicar el aborto. Se recomienda que la autoridad del Sistema Nacional de Salud realice la acreditación de los centros de salud que puedan realizar esta interrupción del embarazo, minimizando el riesgo o peligro para la vida de la mujer. En la frase final de este informe sobre la objeción de conciencia manifiesta, pues los derechos de la mujer tienen que prevalecer. Se los puede interpretar en calidad de discriminación para los profesionales de la salud y estaría en contra del principio de igualdad del artículo 5, literal B de este proyecto de ley. Asimismo, estaría en contra de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, numeral 12, 2 y 6. En este planteamiento se ha aumentado el texto
al proyecto original presentado por la Defensoría del Pueblo, donde dice: no podrá existir establecimientos de salud públicos y privados que no cuenten con personal no objetor suficiente. En caso de no observar esta disposición, se dará paso a las acciones administrativas, civiles, penales correspondientes. Lo cual implica, hermanos ecuatorianos, ex compañeros de la salud, que los establecimientos de salud tienen una discriminación con los profesionales de la salud, despidiendo a quienes no quieran ejercer su derecho a la objeción de conciencia y de esta manera contratar personales que sean objetores de conciencia. Seguimos castigando al sistema de salud, que hoy el Estado tiene una gran deuda con este sector. Todos los establecimientos y personal de salud deberían estar acreditados ante la autoridad, utilizando los protocolos establecidos para el procedimiento de la interrupción del embarazo por violación. Se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que este presente proyecto de ley sea archivado. El único aborto que debe existir en este Pleno es el de este proyecto de ley. Tiene la palabra la asambleísta. De proteger, un minuto, señor presidente, ya termino. En vez de proteger a las víctimas de embarazo por violación, al no requerirse la denuncia ante la Fiscalía, que es el organismo encargado de investigar, estamos protegiendo a los violadores. Otro aspecto fundamental para el archivo es el tiempo máximo que se ha establecido para la realización del aborto en 20 y 22 semanas, que es exagerado, debiendo ser 12 semanas científicamente viable para reducir el riesgo de la vida de la mujer. Este debate no se trata de colores, ni de pañuelones, ni de grupos de género, peor aún de religiones, hermanos ecuatorianos, compañeros asambleístas. Estamos tratando la vida de la mujer, la vida de un ser inocente que está por nacer. Entreguémosle al país una ley con parámetros claros. Ha concluido su tiempo, asambleísta. Y aterrizarlos a nuestra realidad. El aborto no es un derecho, es una excepcionalidad. Debe prevalecer la vida. Las mujeres nacimos para dar vida. Somos vida, más no muerte. Muchas gracias.